Buenas tardes. Bueno, vamos a entonces, eh, buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, profe. Vamos a entonces a ir avanzando poquito a poco porque ya son las 3:03. eh, en esta segunda sesión. Bueno, esta segunda sesión está compuesta por estos temitas acá, por lo que es la teoría realista del poder. eh, Siempre la unidad 2 sería acá los enfoques teóricos dominantes en el análisis de la política exterior. Tenemos la teoría realista del poder, tenemos el estructuralismo y el neorrealismo, tenemos el constructivismo y tenemos la teoría de la toma de decisiones y los tres modelos Graham-Allison: modelo del actor racional, modelo del proceso organizacional y el modelo de la política burocrática. Básicamente estos serían algunos temas que están relacionados a lo que es la parte teórica de lo que es la política exterior. Estas partes que son muy fundamentales, estas partes teóricas que son fundamentales en la política exterior, destacan, por decirlo así, el, el concepto de cómo debe funcionar la política exterior y en base a qué, en qué está basada la política exterior. Eh, Hay dos corrientes importantes, teóricamente hablando, en las relaciones internacionales, pero esto tiene que ver también con la política exterior, y se refieren a, a lo que es el idealismo y lo que es el realismo en la política exterior. Entonces, eh, aquí es importante mencionar de que, de alguna manera, la teoría realista del poder en las relaciones internacionales o en en la política exterior se refieren a una serie de hechos que están determinados de una manera práctica, eh, que se han dado prácticamente, que se han dado de alguna manera en, en- en base a las circunstancias como se han desarrollado los aspectos, pues las contradicciones entre una y otra situación. Eh, es decir, que la teoría realista plantea un carácter egocéntrico de los países en el sistema internacional. Eh, Tiene su origen básicamente en el deseo insaciable de lo que posee el hombre por el poder. O sea, en la teoría realista de es relacionada a lo que es las relaciones internacionales,
pero esencialmente se refiere a eso. Entonces, la disciplina de las relaciones internacionales tiene como meta principal el tratar de localizar y explicar adecuadamente los patrones de comportamiento que tienen los actores internacionales en las relaciones internacionales. O sea, la teoría realista o realismo es una de varias explicaciones a eso que yo me estoy refiriendo, que es propuesta por los estudiosos de las relaciones internacionales, llámese Maquiavelo o Morgenthau, cualquiera de estos. Entonces, la conducta de los estados en política exterior está en dependencia a qué tipo de teoría se aplica o se inclina a eso. Por ejemplo, la teoría de los estados, la política exterior estadounidense eh, se ajusta a ese tipo de conducta realista. Entonces, la teoría realista tiene sus principios, tiene sus características. Es prácticamente todo lo contrario del idealismo, que es otra de las teorías de las relaciones internacionales, que de igual manera pretende describir el comportamiento internacional de los países, de los estados. ¿Ah? De los estados. Entonces, es así que de alguna manera se maneja lo que es la parte realista de las relaciones internacionales en, en lo concerniente a las voy a admitir aquí las muchachas que están entrando. Buenas tardes, disculpen, buenas tardes, disculpen chicas que no estaba, no los había, no me había percatado que estaban adentro. Pasen adelante, disculpen. Entonces, ya había comenzado, muchachas. Lo que pasa que ya Michael ya estaba adentro, ¿verdad? Y estaba explicando lo que se refiere, ya entró Daviana, ¿ah? Ya está Daviana, está Itza, está Kate, está Mesac, está Michael. Entonces, Daviana ya le di a admitir para que. Voy a ver que tal vez algo ahí me le faltó ponerle para que entren de una sola vez y no estar esperando en sala. Creo que no le di desmarcar la sala para en la próxima. Entonces, ahí, a eso me estaba refiriendo, ¿verdad? Prácticamente, a lo que es la teoría realista, porque eso es lo que le explicaba yo a Misael cuando entró, ¿verdad? Dado este es el tema que se refiere al marco teórico de la política exterior y está basado en una serie de teorías, la teoría realista del poder, el estructuralismo, el constructivismo, la teoría de la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, esto es importante y los tres modelos de Graham Allison, modelo de actor racional o modelo del Estado. El actor racional, aquí Graham Allison considera al Estado como el actor fundamental de la política exterior. El proceso del modelo organizacional, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si no abarcamos esto, pues voy a tratar de repetirlo tal vez en la próxima sesión o abarcarlo también con un poquito más de tiempo, pero me interesa, como decimos en el buen nicaragüense, ir desmenuzando estas teorías para que no tengamos mucho problema
a la hora de su interpretación. Entonces, decía, ¿en qué consiste la teoría realista? Bueno, los estudiosos de las relaciones internacionales se enfrentan principalmente a dos grandes obstáculos al proponer teorías que explican la interacción entre los estados, ¿verdad? Tenemos la teoría realista y tenemos la teoría idealista. Voy a compartir aquí algo que tengo acá para que ustedes lo vean. Es un documento que tengo por acá. Creo que es este. Aquí está. Entonces, ¿en qué consiste la teoría realista? Los estudiosos de las relaciones internacionales se enfrentan principalmente a dos grandes obstáculos al proponer teorías que explican la interacción, ¿verdad? La interacción eh, entre, este, entre los estados. El primer aspecto es el tamaño de la cantidad de estudios que hay para poder discutir estos aspectos de los realistas, porque los realistas han existido desde que Nicolás Maquiavelo escribió el Príncipe, y acuérdense que Nicolás Maquiavelo fue uno de los representantes diplomáticos de los príncipes en ese momento, y él escribió esa obra. Fue un diplomático. Y cuando hablamos de política exterior, estamos hablando de diplomacia. ¿Verdad? Entonces, en esta parte es importante destacar que esta teoría realista representa básicamente una pauta importante dentro de los hechos prácticos de las relaciones internacionales. Entonces, el mundo es real, decía, vamos a actuar en forma tal de que se comprenda y de que se haga lo que se está haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que caracterizaba mucho a Maquiavelo. Maquiavelo era un realista, no un idealista. Pero la otra corriente idealista que tiene importancia en la, en las relaciones internacionales, porque dice los realistas que las relaciones internacionales están en una constante lucha por el poder político. Los actores importantes de las relaciones entre los estados están en una constante anarquía. Entonces los idealistas plantean, y en eso se basan mucho los actores, principalmente los que administran las políticas exteriores, van buscando una forma de cómo plantear una salida ideal, ¿verdad? Para poder llegar a un acuerdo. O sea, un acuerdo basado en la negociación, es más dócil, pues. Entonces, sin embargo, los realistas no. Los realistas dicen para que lograr un objetivo determinado, pues hay que utilizar todos los medios posibles que tengamos ante sí para poder llegar a obtener ese objetivo en estas teorías. ¿Ah? Entonces, los autores realistas afirman, tienen un carácter egocéntrico. ¿Ah? Y de otra manera también lo afirman que el carácter egocéntrico de los estados, de los países en el sistema internacional, tiene su origen en que el hombre posee o quiere poseer más poder. Entonces, los estados están formados por individuos. Y como están formados por individuos, entonces adoptan características de los individuos que la forman. Entonces, por tanto, ese deseo humano por el poder se ve reflejado en las políticas exteriores de los estados. Así se plantea la teoría realista. Entonces, los estados van a coexistir en el sistema internacional en un estado constante de problemas y choques de intereses. Eso es lo que se da a entender, de que las relaciones internacionales están en constante sistema de anárquica, dicen los realistas. O sea, entonces, para el realismo, los conflictos del mundo
no son un mal, dicen los realistas, que se pueda erradicar. Entonces, más bien dicen que los conflictos son productos de la propia naturaleza humana. Los conflictos nacen a raíz de los choques que experimentan los estados debido a sus intenciones de hegemonizar, debido a sus intenciones de prevalecer, de dominar y de expandirse por otros continentes. Por lo tanto, el poder va a determinar quién es el que va a sobrevivir, quién es el que va a sobrevivir, quién es el que va a determinar y quién es el que se va a satisfacer el mayor número de los deseos e intención. Entonces, de acuerdo a esa teoría realista, el poder jamás estará distribuido equitativamente en el sistema internacional. Siempre habrán potencias mayores que predominen y sometan al resto de las potencias más débiles. O sea, estados con mayor capacidad de recursos tienen la tendencia de influenciar a los países con menos recursos. Entonces, la diplomacia será la encargada de procurar que exista un equilibrio de poder, es decir, que una sola potencia no sea capaz de dominar el sistema internacional, ¿verdad? Por completo. Entonces, ¿cuáles son esos métodos diplomáticos que en política exterior tratan de alcanzar los estados o que los estados utilizan? Por ejemplo, un método son las alianzas. Entonces, ¿qué son las alianzas? Las alianzas son la unión de uno o más países con un objetivo de lograr intereses comunes, contrarrestar el poder de otro estado. Entonces, esas son alianzas. Las alianzas han sido desde los albores de las civilizaciones antiguas. Han existido las alianzas. Las alianzas políticas y las alianzas económicas. Ahí están. Ese es el juego. Ese es el juego de poder político en las relaciones internacionales a través de una alianza, que eso se logra a través de una diplomacia, perdón, una diplomacia activa, no pasiva. ¿Estamos claros? Entonces, alrededor de ese carácter de acciones, es que se influencia el Estado sobre otro. Esto es proporcional el poder nacional. Entonces, esos aspectos del poder nacional lo vamos a ver más adelante también, porque tiene que ver con el poder hacia el exterior y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahí, pues si están claros, pues lo que estamos hablando. Sí. Profe, mire, de casualidad yo tenía una pregunta pues que quería confirmar con respecto al estructuralismo, a la teoría estructuralista. Quería saber si este está más enfocado en las relaciones e interacción que se dan entre los estados. Y por otro lado, el neorrealismo, que más que todo hay una competencia constante entre los estados. Supongo que es así, ¿verdad? Así es. Ahora, si te referís al estructuralismo, el estructuralismo es una corriente, es una teoría que se basa más en el desarrollo económico, que la única forma de lograr el desarrollo es mediante los cambios estructurales de los sistemas, de los cambios estructurales económicos y sociales. A eso se refiere la teoría estructuralista. Pero ¿en qué está relacionado a la política exterior la teoría estructuralista? La teoría estructuralista, sí, esta teoría, porque es parte de la doctrina en política exterior,
o teoría en política exterior, es que debe estar enfocada a establecer propuestas concretas de política económica y social hacia afuera, ¿verdad? En base a la búsqueda de situaciones que tengan que ver con acciones reales en la política exterior, por decirlo así, pues. Entonces, es una teoría que complementa y analiza la política exterior, ¿verdad? Ya que lo que tiene la política exterior es lograr cómo cumplir lo que se pide por parte de la política interna, ¿verdad? O sea, el interés nacional de la sociedad. Entonces, en todo caso, la política exterior debe basarse en un interés racional de los actores que componen o que ejecutaron o que diseñaron esa política exterior. Un interés racional, ¿verdad? También la teoría estructuralista en cuanto a la política exterior se encarga de estudiar las influencias externas o sistémicas que están determinados en las preferencias, en la determinación de las preferencias nacionales que hay con respecto al interés nacional, porque si estamos hablando de política exterior, estamos hablando de un interés nacional, básicamente. ¿Me explico? Está sonando un teléfono. Gracias. Póngale el micrófono. Ok, entonces ahí está la idea. Pues no sé si te aclaré algo la duda, Itza. Sí, profe, gracias. Entonces, la teoría estructuralista se basa en dos enfoques. Primero, voy a decirlo más claro. El enfoque económico y social, ¿verdad? Y el enfoque en cuanto a la política exterior, que se basa en el equilibrio de que debe existir entre los actores participantes en las relaciones internacionales. ¿Estamos claros? Para cambiar, digamos, la problematización, porque pueden haber problemas de que están relacionados a una estructura de sistema. Es decir, las políticas exteriores por esencia no responden en cuanto al diseño, y cuanto a la forma de implementar esta política exterior no responde a un concepto universal, pues. Está respondiendo a un concepto propio del gobierno que está de turno. Ellos son los que diseñan la política exterior. Entonces, puede ser de que la política exterior de un país responda a un nivel ideológico distinto al nivel ideológico de otro. Pongamos así Estados Unidos, Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, son niveles ideológicos en política exterior distintos, pues. Entonces, y ahí vas a ver pues la diferencia. ¿Cuál es el aspecto estructural ahí? Que la ideología en cuanto a la política exterior obedece a un interés racional de cada uno de los sistemas que están funcionando en ese momento. No sé ahí cómo quedamos. Después viene lo que es el constructivismo. El constructivismo también puede considerarse también en la política exterior como un interés racional de los actores. O sea, ahí hay una perspectiva constructivista en cuanto al análisis de la política exterior. ¿Cómo funciona? Pues esto, ¿cómo está, a qué se refiere en las relaciones internacionales el constructivismo? ¿Verdad?
las relaciones están determinadas por factores que constituyen un ideal, ¿verdad? En el constructivismo, ¿verdad? Y socialmente construye un ideal histórico y socialmente opuesto a lo que es la otra teorías como el realismo y el idealismo. Las teorías más dominantes en política exterior y las más comunes, que así es como funcionan la política exterior y las relaciones internacionales, son la realista y la idealista. Ahí, así es como funciona más o menos. Son las más, pero no dejan de ser las otras como el constructivismo y el estructuralismo, una relación entre la política exterior y la forma pues de cómo está relacionado todos los elementos importantes de lo que hay entre ellas, pues con respecto a las acciones. Entonces voy a decir, constructivismo y política exterior. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se enseña esto? ¿Cómo se entiende esto? Entonces, eh, es importante destacar de que es muy, por ejemplo, definir, ¿verdad? En qué consiste ese carácter constructivista, ¿verdad? Eh, ¿A qué se refiere? Hay un modelo que responde a ese carácter constructivista a nivel de las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que se plantea desde el punto constructivista en ese ámbito de las relaciones internacionales? Eh, la versión más desarrollada del constructivismo dentro de la disciplina de las relaciones internacionales es la teoría de la política internacional, o sea, lo que se entiende por política internacional. Y básicamente se refiere a una teoría o esquema conceptual para comprender la identidad desde un punto de vista de política exterior. Entonces, todo esto ha generado una gran expectativa, por decirlo así, de teóricos y empíricos para comprender la relación entre identidad y política exterior. ¿Estamos claros? Identidad, discurso y política exterior. Entonces, la idea de indagar todo esto se refiere a cómo está la sociedad formada, o sea, a qué principio responde. Entonces, la idea de la estructura constructivista es que estamos en una sociedad estratificada, donde hay ventajas y desventajas donde hay ventajas de uno y desventajas de otro. Entonces, así es que hay una sociedad clasista, una sociedad basada en diferentes estatus social, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, es importante que todas estas partes que se definen como estructuras discursivas condicionan las alternativas posibles de las acciones de los gobiernos en política exterior. Entonces, toda política debe sostener una relación con la estructura discursiva, por decirlo así, porque los políticos tienen que estar siempre en condiciones de argumentar dónde lleva tal o cual acción el, el jefe de Estado, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, el rey, este rey que sustituyó a la reina en Inglaterra, tiene una visión distinta a la reina que acaba de fallecer. Entonces, esa es la particularidad discursiva que tiene el teórico, en este caso el rey, y quiere crear un concepto estructural diferente a lo que dejó la otra reina. Entonces, todo esto tiene que ver con esa secuencia discursiva que está determinada por una serie de argumentos, ¿verdad? La política exterior necesita poder articularse en una visión propia de identidad. Entonces, cuando hablamos de identidad entre yo y el otro, por ejemplo, hay que buscar quién es el yo y quién es el otro, hablándolo así de esa manera, pues. Entonces,
Y ese otro y ese yo se tiene que ir buscando un espacio determinado para que se haga la diferencia. Entonces, y el aspecto de la construcción, pues de la construcción de la teoría en la política exterior. Entonces, identidad y política exterior está en el centro de la agenda de las teorías estructuralistas o cualquier otra teoría que se llame. Entonces, este es bastante complejito, pero tienen que leer y estudiar los materiales que están ahí para que podamos entender. Y hacer preguntas, pues, que si no entienden esto, pues hay que buscar ejemplos para poder, por lo menos ya, más o menos, ejemplifiqué el caso de Inglaterra, que se puede referir a una determinada, digamos, este, situación en cuanto a los aspectos estructurales. Esa es la segunda teoría. Imagínense, ya me quedé en dos teorías, ya se me fue el tiempo, ya solo faltan 10 minutos. Entonces, hay que ver, pues, hay que estudiar y ustedes, pues, pueden buscar cómo indagarse y, eh, por último tenemos la teoría de la toma de decisiones, pues, que eso es básicamente un proceso que se hace en política exterior donde están involucrados todos aquellos que diseñaron una política exterior y el proceso de toma de decisiones se hace en base a una serie desde el principio al final que se plantea la política exterior. La política exterior, les dije la vez pasada, que es una, es un tipo de política pública, ¿verdad? Que va a estar en base a las exigencias del interés nacional y en base a ese interés nacional es que la política exterior se va a establecer, se va a diseñar y los gobiernos pues tienen que formular la política exterior que más le corresponda a a su, a su sociedad, pues. Y siempre tomando en cuenta que para establecer una política exterior debe tener una agenda pública, una agenda de política exterior, donde van a entrar todas aquellas alternativas que sean necesarias de cumplir dentro de esa política exterior. Entonces, eh, eso es más o menos, en la toma de decisiones es un proceso. La toma de decisiones es un proceso que obedece al mismo proceso de la política exterior. Entonces, la política exterior se diseña conforme una información, la implementación, la evaluación, ¿ya? Que se va dando dentro del concepto y se va a tomar la decisión. La toma de decisión es determinar qué, eh, qué este criterio o qué tipo de política va a estar en función de los intereses nacionales de cada estado. Por ejemplo, el concepto de seguridad nacional es un concepto muy importante en la política exterior de los Estados Unidos. Es una prioridad dentro de la política exterior de los Estados Unidos, el concepto de seguridad, ¿verdad? En otros países igual. eh, el, el, el comercio también. Hay muchas cosas que son de mucha importancia y de, y de incidencia en cada uno de los de la política exterior. Entonces, ahí está el asunto de lo que yo estaba planteando. ¿Tienen preguntas? Me quedan pendientes lo que es el modelo de actor racional. Tal vez en la próxima clase este, les haga una explicacióncita porque la otra sesión es un poquito más corta y voy a aprovechar para darle continuidad a lo que está detallado en cada uno de estos aspectos. ¿Estamos claros, muchachos? Muchachos.
Déjenme ver quiénes están. Vamos a tomar lista acá. Pron. Rebeca. Gracias, Rebeca. Tienen que leer ahí en las lecturas para que entiendan esto, muchachos. Si no, no lo van a entender. Y cualquier duda, pues me la hacen saber por WhatsApp. No se preocupen, pregúntenme. Indistintamente estemos en línea, yo estoy para servirles, pero cualquier duda que ustedes tengan, cualquier dificultad, ustedes me la hacen saber. Un mensaje ahí no está de más, profesor. Fíjense que me quedó esta duda. Si no lo quiere hablar aquí dentro de la conferencia, pues lo hace por la vía WhatsApp, ¿verdad? Lo pueden hacer por la vía personal, por teléfono personal, pero no hay ningún problema para que no vayan a entender ahí después la profesora que se está dando clase, que estoy dando clase por WhatsApp y después van a estar hablando de ustedes. Entonces, me lo pueden hacer por la vía personal, no hay ningún problema, tranquilo. Así que todo bien. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Pues nos vemos en la próxima sesión, si Dios quiere y nos presta vida. Nos vemos, Michelle, Claudia, Kate, Isaac, Daviana. Adiós, cuídense. Nos vemos, profe. Gracias. Adiós, hija. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profesor, gracias. Adiós, Isaac.